Bienvenida a toda la audiencia. Mi nombre es Marbelis Delgado y hoy estaremos conversando sobre la medida cautelar privativa de libertad. Este tema es de vital importancia, ya que la aplicación de esta medida garantiza el desarrollo del proceso, así como la efectividad en la sentencia. Esto velando porque el imputado o la imputada, el acusado o la acusada, comparezcan a todos sus actos, evitando la demora o la dilación, la obstaculización en la investigación o peligro de fuga. Dicho esto, podemos empezar estableciendo el concepto de qué es una medida de coerción personal. Una medida de coerción personal es aquella que limita de alguna manera la libertad o las facultades de una persona que está siendo investigada por un presunto por su participación en la comisión de un hecho punible. Estas medidas tienen unas características particulares, entre las cuales tenemos la jurisdiccionalidad, que se refiere a que esta solamente puede ser decretada por un órgano jurisdiccional competente, en este caso un tribunal, a través de un juez, exceptuando aquellos procedimientos de aprehensión por flagrancia. Asimismo, hay otra característica de instrumentalidad referida a que estas medidas son un instrumento para el logro del fin del proceso. Es decir, no son medidas sancionatorias o de castigo, son más bien medidas que van a garantizar que se logre la tutela judicial efectiva. Otra característica de este tipo de medidas es la necesidad de aplicarla. ¿Para qué? Para permitir el desarrollo correcto del proceso. Así también tenemos la característica de la provisionalidad, ya que estas medidas pueden ser revisadas por el juez en cualquier momento, a veces sustituidas y en ocasiones hasta revocadas. Otra característica es que no son de oficio, es decir, estas medidas deben ser solicitadas por las partes. Hay otras características como la proporcionalidad y la excepcionalidad, de la cual estaré conversando más adelante. Ahora bien, es por eso que nuestro ordenamiento jurídico venezolano contempla la figura de la medida cautelar privativa de libertad. Atendiendo a la doctrina, hay unos preceptos, entre los cuales tenemos el fumus bonis iuris, que establece que tenemos una certeza o hay una probabilidad muy alta de que la persona que está siendo imputada o investigada realmente está directamente involucrada con los hechos que se le acreditan. Así, el periculus in mora es otro precepto que se refiere al peligro que significa la obstaculización en el proceso debido al ocultamiento de algunas pruebas de la persona o del patrimonio. Y también se tiene el otro precepto de la doctrina moderna, que es el periculus libertatis, que nos indica que un elemento que define que el imputado o la imputada en libertad también representa un peligro para la evasión del proceso, o peligro de fuga, o un peligro para la misma sociedad, ya que podría cometer nuevamente el delito. Ahora bien,
Y vámonos directamente al capítulo 7 de las medidas de coerción personal, capítulo 1 de las disposiciones generales, artículo 229, que nos refiere acerca del estado de libertad. Este artículo señala que la persona que está siendo investigada o está en curso en el proceso podrá mantenerse en libertad, salvo aquellas excepciones que establezca la ley. Por otra parte, también nos señala que cuando aquellas medidas cautelares sean insuficientes, será decretada una medida cautelar privativa de libertad. Lo que quiere decir que hay una regla que es la libertad, pero hay una excepción que es la privativa de libertad y aplica para casos específicos. Entonces estamos en presencia de otra característica de las medidas de coerción personal, que es la de excepcionalidad, es decir, el estado de libertad es la regla, pero la excepción es la privativa de libertad que se establece en algunos casos. Esto en concordancia con el artículo 44, numeral 1 constitucional, que certifica que efectivamente las personas tienen derecho, las personas no pueden ser privadas de libertad a menos que sea por una orden judicial o por un procedimiento en flagrancia. Asimismo, el artículo 231 de este mismo código nos señala sobre la proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? La proporcionalidad se refiere a que una medida cautelar tiene que ser directamente, en este caso, que estamos hablando de la privativa de libertad, tiene que ser directamente proporcional al delito y a las circunstancias y también a la pena aplicable del imputado o la imputada. Doy un ejemplo para que sea más entendible. No podemos solicitar una medida de privativa de libertad a una persona que cometió unas lesiones leves, en contraposición con una persona que cometió un homicidio intencional. Allí sí se pudiera solicitar y decretar una medida cautelar privativa de libertad. El 232 nos señala sobre los límites. Los límites a esta medida son las personas que no podrán privarse de libertad, las personas de 60 años, las embarazadas con 3 meses de gestación, las mujeres que están amamantando hasta 6 meses y las personas con enfermedades crónicas. Por ejemplo, no es obvio que una persona con una enfermedad renal que necesita en fase terminal, que necesita dializarse, no podrá hacerlo en un centro de reclusión. El 233 de este mismo código nos señala o establece la interpretación restrictiva de la norma. Y cuando hablamos de la interpretación restrictiva, nos referimos a que debemos ser específicos y puntuales en la aplicación de las medidas cautelares privativas de libertad. No pueden ser de ninguna manera extensivas, sino restrictivas a unos casos puntuales. Es momento de que conversemos sobre la aprehensión por flagrancia, que es otra forma de la privativa de libertad. La flagrancia no es otro sino que el delito en el cual se está cometiendo el delito o se acaba de cometer, o el sospechoso está siendo perseguido por la víctima, por alguna autoridad judicial o por el clamor público. Se consigue en el lugar de los hechos o en un sitio cercano con herramientas u objetos que estén relacionados con el delito cometido. En este caso, cualquier autoridad o particular
podrá aprehender a la persona, ya que el delito amerita privativa de libertad. Inmediatamente debe ser puesto a órdenes de las autoridades cercanas, y estas a su vez lo pondrán a disposición del Ministerio Público en un lapso no mayor a 12 horas. Posteriormente se seguirá el procedimiento de delito por flagrancia establecido en el 373 de este mismo Código Orgánico Procesal venezolano. Fíjense que aquí estamos otra vez en presencia de un delito o de una situación, de una circunstancia que amerita privativa de libertad. Esta decisión será tomada por el juez, que conocerá de la causa en un lapso no mayor a 48 horas. En este procedimiento el juez determinará si se aplica un procedimiento abreviado y un paso a juicio de inmediato por las características de la aprehensión, ya que se aplica para las aprehensiones en flagrancia, y se pone a la disposición de las autoridades y se da una privativa de libertad de manera inmediata para el imputado, la persona que está siendo investigada en este hecho. Es momento de hablar sobre el artículo 236 del Código Orgánico Procesal venezolano, sobre la privativa judicial preventiva de libertad. Su procedencia, señala el legislador, se establece en el momento en que el Ministerio Público solicita al juez de control la privativa de libertad del imputado o de la imputada en base a los siguientes presupuestos. En primer lugar, que la pena del delito que se le está imputando merezca privativa de libertad y que la acción penal no haya prescrito de algún modo. El otro presupuesto es que exista una razonable presunción de que haya un peligro de fuga o obstaculización en el proceso. El otro presupuesto es referente a que el hecho en sí aparte de que amerite la privativa de libertad, pues existan elementos de convicción suficientes que relacionen al imputado o la imputada con la comisión de los hechos que se le están acreditando. Una vez que se hace la solicitud, el juez de control tendrá 24 horas para decidir al respecto. Si de esta forma es aceptada la solicitud, el juez deberá expedir una orden de aprehensión. Una vez aprehendida la persona de la cual se hizo la solicitud, tendrán 48 horas para ser presentado ante el Tribunal de Control con las víctimas y los actores. Asimismo, en esta misma audiencia, el juez determinará si procede, si continúa con la medida cautelar privativa de libertad o es cambiada por otra menos gravosa. En el caso de que desee permanecer con la medida privativa de libertad, el Ministerio Público tendrá 45 días para presentar sus actos conclusivos, ya sea una acusación, un sobreseimiento o un archivo fiscal. Culminado este plazo, si el Ministerio Público no ha interpuesto sus actos conclusivos, el imputado o la imputada quedará automáticamente en libertad y el juez determinará qué medida cautelar sustitutiva según el artículo 141 de este mismo código se le aplicará.
juicio fundamentada motiva podrá, a solicitud del Ministerio Público, decretar una privativa de libertad en contra del acusado o el acusado, ya que hay suficientes elementos de convicción que indican que podría obstaculizar el proceso. En este caso no sería una orden de aprehensión, sino una orden de captura. Es importante señalar que cuando en casos excepcionales la necesidad y la urgencia de que comparezca el imputado, la imputada, el acusado o la acusada, el juez dispondrá de todos los medios idóneos para restablecer su comparecencia y así el proceso. Por otra parte, el 237 de este mismo código señala cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para la presunción del peligro de fuga, que son el arraigo del país, es decir, debemos saber si el imputado o el imputado tiene un domicilio fijo, si trabaja, si tiene negocios, si de alguna manera se arraiga en el país, asimismo cuál es su comportamiento predelictual, cuál es su conducta en este proceso y en otros, así como cuáles serían las medidas la conducta que demuestra, y de esta manera estaremos presumiendo si realmente nos conseguimos con un peligro de fuga. Posteriormente, el artículo 138 señala cuáles son los requisitos o los preceptos que se deben tener en consideración en cuanto a una posible obstaculización del proceso por parte del imputado o la imputada. En este caso, tenemos que estar muy pendientes. En este caso, el tribunal que lleva la causa verificará a solicitud del Ministerio Público si esta persona podría estar incurso en el ocultamiento, la destrucción o la falsificación de pruebas. Asimismo, si estaría en la capacidad de incidir en los testimoniales de sus copartícipes, víctimas, expertos, entre otros, así como obstaculizar de alguna manera el proceso. Entonces, para finalizar, concluimos diciendo que todos estos elementos son elementos que hay que tener en consideración para determinar cuándo es necesario solicitar una medida cautelar privativa de libertad. Esto con la finalidad de que el proceso penal llegue a su término, es decir, se descubra la verdad, se esclarezcan los hechos que a lo largo de todo este largo proceso comparezcan